Amén, hermanos. Amén. Evangelio de Lucas 15:11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Un hombre tenía 2 hijos, dice el Señor. El menor, no el mayor, le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la palabra que no nada más al hijo menor, sino también al mayor, a los 2, les repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Se fue lejos de ahí, el hijo menor, con toda la herencia, con todo lo que le dejó su padre. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿A qué se refiere la palabra con que allí desperdició todos los bienes que le dio su padre? Se gastó todo. Se lo gastó. Pero dice que la palabra que se lo gastó viviendo perdidamente. No se fue lejos y fincó o invirtió su dinero en algo para un negocio, para prosperar, para que creciera ese dinero. No, todo se lo botó. Y dice la palabra perdidamente. ¿A qué se refiere el Señor con perdidamente? Pues en cosas que no le agradan al Señor, ¿verdad? Vinos, mujeres, parrandas, todo eso es vivir perdidamente. Y el hijo menor, todo se lo gastó en eso. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vamos a Jeremías, por favor, capítulo 3. Versículo 25. Jeremías 3:25 dice nuestro Señor en su palabra: yacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Muy clara la palabra en cuanto a deslizarse, en cuanto a separarse, en cuanto a renunciar a nuestro Señor Dios Santísimo. Yacemos en nuestra confusión, dice el Señor. Yacemos en nuestra confusión. Cuando vivimos apartados del Señor, cuando vivimos separados, como este hijo menor, que toda su vida, no toda su vida, le pidió a su padre sus bienes, y esos bienes los usó perdidamente en cosas que no le agradaran al Señor. ¿Qué pasa? El padre se separa del hijo. Si nosotros nos regresamos al mundo, ¿qué pasa? Dios se separa de nosotros. Y empecemos a vivir y a experimentar cosas que no le agradan al Señor, pero empezamos a equivocarnos, empezamos a fallar, empezamos a actuar con inseguridad, con miedo, porque nos sentimos separados del Señor. Yacemos en nuestra confusión, dice, y nuestra afrenta nos cubre.
La afrenta es la vergüenza por cosas malas que hacemos. Nuestra afrenta nos cubre, nuestra vergüenza nos cubre. Nos sentimos avergonzados, nos sentimos inseguros, con miedo, ¿sí? Nuestra afrenta nos cubre porque pecamos contra Jehová nuestro Dios. Y bien sabemos cuando no andamos bien en la palabra. Nos damos cuenta, nuestra conciencia nos está ahí taladrando todo el tiempo. El Espíritu Santo también nos está redarguyendo de que no andamos bien en el Señor, de que debemos de regresar al camino, a la palabra de nuestro Señor, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Y cuando pasa el pecado, cuando pecamos, cuando estamos en esa situación y no reconocemos, no nos arrepentimos y no regresamos al Señor, ¿qué pasa con nuestro corazón? Nuestro corazón se endurece, el pecado endurece. Y ahí están los papás con los hijos: ve a la iglesia, ve al templo, ve a la congregación. Y parece que los hijos tienen un blindaje en el corazón, que no reciben, es más, no toleran que los padres les digan que tienen que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque están en pecado. El pecado endurece el corazón, blinda el corazón, y no nos damos cuenta. ¿Sí? Nos tienen que pasar cosas. Viene la disciplina del Señor, viene la dirección, vienen situaciones difíciles en nuestra vida que nos sacuden, nos tambalean. Y si de verdad hubo palabra en nosotros anteriormente, entonces regresamos. Y si no la hubo, nos seguimos deslizando, nos seguimos yendo para atrás. Dice: desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová. Este hijo pidió sus bienes, todos, al padre, y se fue a vivir la vida loca. Y todo gastó. Ni siquiera dejó guardado algo. No, todo lo botó en cosas que no convenían. Se separa del padre, se desliza de la cobertura del padre, y el padre lo suelta. Dice, regresemos a Lucas, por favor. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En Primera de Juan 2:15, vamos para allá rápido. ¿Qué nos ofrece este mundo? ¿Qué nos ofrece la vida? ¿Qué nos ofrece la sociedad? ¿Qué nos ofrece? Puras cosas vanas. ¿Qué nos programan en nuestro cerebro? O el mundo que programa en el cerebro de la gente: prosperidad, estatus, lujos, posición, marca. Si no, no vales. Y ahí están todo el tiempo, ¿verdad? Con los comerciales, en esta época, ¿verdad? Del Día del Padre, ¿verdad? Bombardeando con ofertas para que regales al Padre, o el Día de la Madre, cualquier otro día que se festeje. Pero están ahí todo el tiempo, ¿verdad? Metiendo el materialismo y consumismo. ¿Qué provoca el materialismo? ¿Qué provoca el consumismo? Separación de Dios. ¿Sí? La gente se va por lo material, por el consumismo, para cubrir un vacío, una necesidad, pero te la va a cubrir completamente. Como mi Señor Jesucristo le dijo a la samaritana: yo te voy a dar de esta agua, y de esta agua ya no vas a tener sed jamás. Del agua que tú
Tú tomas, vas a volver a tener sed. Lo mismo pasa con las cosas materiales. Te pueden cubrir una necesidad, pero momentánea, no para siempre. Como el niño que tiene su juguete nuevo, lo usa 2 días ya, y al rato lo desecha y quiere otro. Se lo compra el papá, lo juega 2 o 3 días y otra vez. Así está el mundo. Aquí en 1 de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, es lo que te ofrece el mundo, una vana gloria. Vas a triunfar, vas a ser exitoso. Ten dinero, ten negocios, ten esto. Prospera económicamente. Y todo el mundo te va a adular, todo el mundo te va a aplaudir. Pero es vano. ¿Se acuerdan de José José? Cómo en su tiempo de gloria, de vana gloria, tuvo mucha adulación de parte de la gente. Lo ovacionaban, tenía muchos amigos. Pero ¿qué pasó cuando dejó de tener dinero y empezó a ir mal? Esos amigos que lo adularon, que estuvieron con él en sus momentos de gloria, ¿siguieron estando con él? No. Por ahí a lo mejor pudo tener, o tiene por ahí, amigos de veras. Pero toda esa multitud, toda esa gente que estaba rodeada de él, ¿qué pasó cuando no tuvo dinero? ¡Fuah! Se fue. Esa es la vanagloria. La vanagloria de la vida no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No nos vayamos tras del mundo. No nos vayamos atrás de la vanagloria, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos. Porque ¿dónde empieza toda esa vanagloria? Por lo que vemos, ¿verdad? Ese carro está espectacular, algún día va a ser mío. Y tenemos esa obsesión, ¿verdad? Y dejamos a Dios. Yo quiero tener un carrazo, mi BMW. Se convierte en idolatría. Y eso nos separa de Dios. ¿Sí? Entonces no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Regresemos a Lucas, por favor. Versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, el hijo menor que le pidió su herencia a su padre, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Viene la carencia. A veces estás arriba, ¿verdad? Y a veces estás en el piso. Pero con el Señor, nada de eso pasa. El Señor cubre todas nuestras necesidades físicas, materiales, espirituales. Estabilidad, sobre todo de acá, emocional, del corazón, del espíritu. Ser seguros, el Señor nos da seguridad para seguir adelante. Todo lo malgasta el hijo menor y viene una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Generalmente cuando somos más jóvenes no somos sabios y siempre nos gastamos todo el dinero en cosas que no. Yo empecé a trabajar con mi papá desde joven, desde muy chico,
Y empecé a ganar dinero también desde muy chico. Pregúntame, ¿dónde está ese dinero? ¿Voló? No lo supe administrar, ¿verdad? Porque, como el ejemplo del hijo menor, todo lo malgastó. No tuvo nada. Viene una gran hambre y ¿qué haces? ¿Qué pasa? No tuviste guardado. No tuviste dos velas prendidas. Vino una gran hambre y comenzó a faltar. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Cerdos. Para el judío, qué terrible era el estar en contacto con un cerdo. Era un animal inmundo para el pueblo de Israel. Tal fue su caída, tal fue su derrocamiento, su falta de dinero, que se tuvo que arrimar con alguien. Arrimado, estuvo de arrimado. Y estaba conviviendo con cerdos, un animal inmundo. Cuando estamos nosotros en la cobertura, cuando estamos nosotros en el abrigo, en la sombra del Omnipotente, ¿verdad? El Señor nos da estabilidad, nos da seguridad, nos da paz, nos da tranquilidad. Pero si nos salimos de esa cobertura, ¿qué pasa? Empiezan a pasar todas estas cosas. El Señor se quita de nosotros. Ahorita que está la inseguridad, todo lo que da, ¿cómo nos sentimos como hermanos en Cristo? Seguros, seguros. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor nos cuida y sus ángeles nos cobijan, sus ángeles están ahí para protegernos, nos hace invisibles cuando nos quieren asaltar y nosotros ni cuenta nos damos. ¿O se han preguntado algunos de ustedes cuántas veces el Señor nos ha salvado de muchas situaciones que nosotros ni siquiera no nos damos cuenta? Estoy seguro que cada uno de nosotros hemos tenido una oportunidad, una cosa así, pero nosotros no nos hemos dado cuenta. De repente a la noche los ángeles están ahí para protegernos y pues uno no se da cuenta. Esa es la cobertura de Dios, el estar seguro, atento a sus alas, protegiéndonos, y nosotros nos sentimos seguros de que vamos a estar completamente bien, sanos y salvos. Este hijo menor se sale de la cobertura del padre. Dame mi herencia, me voy a experimentar. Pero ¿cómo le fue? Mal. Generalmente nos creemos sabios en nuestra propia opinión, pero a veces no nos resulta. Proverbios 3 dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que consultemos y que las riendas y el control de nuestra vida se las demos a nuestro Señor Dios. ¿Sí? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Las algarrobas, yo no sabía que eran las algarrobas, es una vaina azucarada y comestible de color castaño por fuera y amarillenta por dentro, la cual se da como alimento al ganado de labor. Entonces, era alimento para los cerdos. Y él, era tanta su hambre que hasta de las algarrobas de los cerdos quería comer. ¿Qué tan bajo cayó? ¿Qué tan bajo cayó? Vamos a Lucas, por favor, aquí mismo, pero en el capítulo 11.
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Eso le pasó al hijo menor. Se salió de la cobertura del padre. Se salió de la cobertura del padre. Quería experimentar el mundo. Porque dice que se fue lejos, ¿verdad? A una provincia apartada, donde nadie me vea. Donde nadie me conozca. Pero, ojo, ¿quién nos ve? Pensamos que nadie nos ve. Pero hay alguien que nos ve. Nuestro Señor Dios Santísimo. Entonces se sale de la cobertura de Dios. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo sale de la persona porque está pecando y no hay arrepentimiento. Entonces, ese demonio, como aquí lo dice en el versículo 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿por qué sale ese espíritu inmundo del hombre? Porque recibió a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. El Padre lo perdonó, lo limpió, lo lavó, y el Espíritu Santo pasó a morar en esa persona. Entonces el espíritu inmundo, el demonio, sale de la persona, porque ya el Espíritu Santo tomó posesión de esa persona. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Entonces el espíritu inmundo anda por lugares de sequedad, como nos decía nuestro pastor Maltés, ¿se acuerdan? Anda por lugares secos buscando reposo. No se halla ese espíritu inmundo. Y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Voy a volver al lugar donde salí. Y cuando llega, resulta que el Espíritu Santo seguía ahí. No me siguen. No dice eso la palabra. Cuando llega, la halla barrida y adornada. No llega el espíritu inmundo y no puede entrar. No dice, no, llega y no pudo entrar porque está el Espíritu Santo en esa persona. No. La haya adornada, dispuesta para volver a poseer a esa persona. Adornada y vacía. ¿Pero por qué? Porque esa persona pecó, se apartó de Dios. Entonces ya está esa casa adornada y vacía, como dice aquí. Entonces va y no toma ese cuerpo, sino va y toma otros 7 espíritus peores que él. Peores que él. Oigan, vengan, vamos a habitar este cuerpo. Está vacío. Y dice la palabra que el postrer estado de esa persona es peor que el primero, que antes de conocer a Cristo. Porque ya fue tomado no por uno solo, sino por 7 más. ¿Sí? Entonces, qué terrible. Qué terrible. Este hijo menor, ¿hasta dónde cayó? Hasta comer algarrobas. Hasta ahí llegó. Pero porque se salió de la cobertura del Padre. Quiso experimentar la vida. Quiso salir al mundo, a conocer al mundo. ¿Y cómo le fue? Mal. Le fue mal. Versículo 16 del capítulo 15. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Los empleados de mi padre tienen que comer. Los empleados de mi padre tienen alimento. Y yo aquí no me estoy muriendo de hambre. ¿Qué hice? ¿Se da cuenta? ¿Qué hice? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí
perezco de hambre. En 2 de Pedro capítulo 2, Segunda de Pedro 2, 20. Amén, hermanos. Amén. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, como lo que leímos ahorita en Lucas 14. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, nosotros ya escapamos del mundo, salimos del mundo, de su contaminación, de la vanagloria, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de los deseos no propios de un cristiano. Ya huimos de ahí, salimos por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, porque ya conocimos la verdad, conocimos que Cristo es la verdad, que solamente a través de Él podemos obtener salvación y redención de pecados. Salimos del mundo porque el mundo está lleno de creencias, lleno de doctrinas que no le agradan al Padre. Enredándose otra vez en ellas, dice la palabra, enredándose en esas contaminaciones del mundo, otra vez en ellas. Pero ¿qué dice? Son vencidos. Si son vencidos por enredarse nuevamente en el mundo, quiere decir que si puedes tú enredarte en el mundo, pides perdón al Señor y regresas al camino. Pero aquí dice, siendo enredados otra vez en ellas, son vencidos, o sea, ya no puedo regresar al Padre, ya no puedo regresar al Señor. Siento aquí una impotencia de decirle, perdóname, Señor. Mi corazón está endurecido, me gustó más el mundo, mejor me regreso al mundo. Vencieron las contaminaciones del mundo. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor les hubiera sido no haber conocido el conocimiento, la palabra de Dios, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué te ofrece? Para empezar, nos ofrece perdón. Nos perdona nuestros pecados. Antes éramos enemigos de Dios. Por nuestro pecado había separación de Dios. Y ahora no. Ahora ya hay comunión con el Padre. Ya hay una comunión íntima con el Señor. Íntima, todos los días. Antes yo veía el cielo lejos, 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 lejos. Y ahora volteamos a ver al cielo y lo vemos cerca, como si tocáramos al Padre. Esa es la comunión, la cobertura, promesas, vida eterna, el reino de los cielos, nuestra herencia, la herencia que el Señor nos da. El Nuevo Testamento es nuestra herencia. Todo eso tenemos de parte del Señor. Y con hacer el pie para atrás, ¿qué le estamos diciendo al Señor? No me importa. No me importa tu sangre que derramaste en la cruz. No me importa tu sacrificio que hiciste. Yo me voy al mundo. Bye. Después de haber experimentado toda la paz y todo el gozo que tuvimos alguna vez en el Señor, nos damos la media vuelta y nos vamos para atrás. ¡Qué terrible! Dice el Señor en su palabra, pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Dura palabra, muy dura palabra, pero es palabra de vida eterna.
Tú eres esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice nuestro Señor en Juan. Y en ese momento, muchos de sus discípulos se fueron de él, lo dejaron. Y también mi Señor Jesucristo en ese momento les dijo a sus apóstoles: ustedes también queréis iros, vámonos. Y sale Pedro, ¿verdad? Y le dice: Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde vamos? Si estamos aquí seguros, estamos seguros en el Señor. ¿Qué nos ofrece el mundo? ¿Qué nos ofrece ahorita el mundo? Nos ofrece vida eterna, nos ofrece salvación, cobertura de ángeles, promesas, moradas celestiales. No nos ofrece más que perdición, separación de Dios. Regresemos a Lucas, por favor. Lo importante del hijo pródigo es que reaccionó, se dio cuenta. Yo aquí comiendo algarrobas y los empleados de mi padre comiendo pan. Yo comía eso y más. Estaba bien allá. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasa? Lo importante es reaccionar, darnos cuenta que estamos mal, porque ese es un paso muy importante. Hay veces que ni siquiera la vanidad, el orgullo nos ciega y nos dice: no, yo estoy bien, yo ya no regreso. Pero reconocer que estuvimos mal o que estamos mal y pedirle perdón al Señor postrado, decirle: Señor mío, perdóname por todo lo que hice, perdóname por todo lo que he hecho, ayúdame a seguir adelante. Pedro, ¿qué hizo? Después de que negó al Señor, le pidió perdón al Señor y se regresó con sus consiervos. No se fue, no huyó como Judas Iscariote que se ahorcó, sino que reconoció, sufrió, le dolió haber negado al Señor, pero le pidió perdón y regresó a donde estaban sus hermanos. Dice aquí la palabra, versículo 18: me levantaré e iré a mi padre. Acción. Me levantaré e iré. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconocer mi pecado. Reconocer que cometí un error, que ofendí al Señor, pedirle perdón y regresar. Porque ¿qué pasa si no pedimos perdón y tenemos pecados acumulados en nuestra vida? Vamos a Proverbios, por favor. Proverbios 28. Proverbios 28, 13. Amén, hermanos. El que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, si encubrimos nuestros pecados, no va a haber una prosperidad. ¿Pero a qué se refiere la palabra con prosperidad? ¿No voy a ser rico? No. El que encubre sus pecados no prosperará. En el crecimiento de la palabra, en el crecimiento del Señor, en el llegar a la estatura de la perfección que es Cristo Jesús nuestro Señor. No vamos a ser prósperos espiritualmente hablando. Pero como dice la palabra en Mateo,
Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará por añadidura. Automáticamente, si tenemos un crecimiento espiritual, viene lo demás solo. Ya no vamos a necesitar ni pedir absolutamente nada. Pero aquí se refiere a prosperar espiritualmente, el avance, el crecimiento que tengo para con el Señor. Que los frutos espirituales estén en mí, los practique, los tenga, los lleve a cabo. Si yo confieso mis pecados, entonces el Señor tendrá misericordia de mí y me ayudará a tener el crecimiento espiritual que tanto necesitamos todos y que solamente Él nos lo puede dar. Pues qué importante es tener esa humildad para reconocer que hice mal y confesarle a mi Señor que lo ofendí, porque nos va a prosperar y nos va a dar el crecimiento. ¿Sí? Regresemos a Lucas, por favor. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿A qué nivel se pone, verdad, hijo? Hazme como uno de tus jornaleros. Ya no me importa si me vistes de ropas reales o si me das cargos importantes. No. Recíbeme en tu casa, aunque sea como uno de tus jornaleros. ¿A qué punto llegó de tocar fondo para reconocer que estuvo mal y pedirle perdón al Padre? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Es hermoso nuestro Señor. Fue movido a misericordia el Padre, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Después de que lo abandonó, después de que lo dejó, después de que dejó toda su herencia, la botó malamente, el Padre se apiade de él, tiene misericordia de él, lo toma, lo abraza y lo besa. Así es nuestro Señor con nosotros. Cuando lo ofendemos, cuando lo retiramos de Él por algún tiempo, pero nos arrepentimos y le pedimos perdón, el Señor nos perdona y nos vuelve a restaurar y nos vuelve a dar su herencia, el reino de los cielos, vida eterna. Vuelve a tener una comunión con nosotros, el Padre. No, ahora te voy a hacer sufrir, vas a hacer esto y esto y esto, te va a costar. No. Obviamente el pecado tiene consecuencias, esas son inevitables. Las consecuencias del pecado son inevitables, pero el Padre ya perdonó. Si no, pregúntenle a David, ¿cómo le fue? Fue perdonado, pero la consecuencia de lo que hizo, ahí estuvo, la vivió, y con creces. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Aquí en Deuteronomio 30, rápido vamos a Deuteronomio capítulo 30. Versículo 3. Entonces, amén, hermanos. Amén. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas.
que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver a Jehová, te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Esta profecía se cumplió en mayo de 1948, cuando la ONU declaró a Israel como Estado oficial, libre y soberano. Antes de esa fecha, el pueblo judío estaba rodeado, metido por todos lados, y su tierra, la mayoría de la gente, cuando fue la invasión del Imperio Romano en el año 70, todos los israelitas salieron de Israel, y por siglos quedó deshabitado, o al menos un porcentaje menor del pueblo judío quedó viviendo ahí. Pero como mi Señor cumple sus promesas, como mi Señor cumple su palabra. Ahorita es una nación importantísima, Israel. Está rodeada de enemigos, enemigos muy poderosos. ¿Han acabado con Israel? No me acuerdo del nombre del presidente de Irán, tiene un nombre medio raro, Al-Fahmi-Fayad, algo así. Cómo le declaró la guerra a Israel y decía que lo quería acabar y que lo iba a acabar. ¿Y tenía con qué? ¿Lo hizo? No. Mi Señor Dios tiene la cobertura sobre su pueblo. Es su pueblo amado. Y ahí sigue Israel. ¿Y qué creen? Israel va a ser cabeza de naciones. Va a ser una potencia mundial. Amén. Durante 1000 años. Reinando Jesucristo ahí. Nosotros con Él. Y está rodeado de enemigos, Si ustedes le ven para todos los puntos cardinales, está rodeado Israel de enemigos. Y no han podido con Israel. Así nada más porque sí. No. Mi Señor Dios lo sostiene. Sostiene a su pueblo. ¿Sí? Regresemos a Lucas, por favor. Versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¡Qué maravilla! Cómo mi Señor nos da todo. Si salimos de su cobertura, si pecamos, si lo ofendimos y regresamos y declaramos que sí lo hicimos, que sí pecamos, nos vuelve a dar su reino, nos vuelve a dar sus promesas, nos vuelve a dar todo. Aquí el Padre le vuelve lo viste nuevamente con ropas, pues digamos, reales. A nosotros el Señor nos va a dar vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. Nos va a vestir de bodas. El Señor, esa es su promesa. Y aquí el Hijo que abandonó al Padre, el Padre movido en misericordia, lo restaura y le da todo, hasta un anillo, signo de autoridad, ¿verdad? Sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Así que, hermanos, si nosotros hemos cometido algo que nos avergüence delante de nuestro Señor, no nos deslicemos, no nos vayamos para atrás, no nos sintamos indignos, que lo somos. Pero tenemos un Dios misericordioso, un Dios de amor, que si damos un paso hacia el frente y le pedimos perdón, el Señor nos restaura, nos perdona y nos da de nuevo todas las cosas. Todas las cosas. Traer el
becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era. ¿Pero por qué dice que era muerto? Si se fue a vivir perdidamente a una región apartada. Espiritualmente era muerto. Ya no era su hijo. Se salió de la cobertura. Este mi hijo muerto era. Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Timoteo 2:11 dice nuestro Señor en su palabra. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, ¿qué dice la palabra? Él permanece fiel. ¡Qué hermosura de Señor tenemos! ¡Qué hermosura de Señor! Porque si nosotros somos infieles, Él está esperando a que nosotros nos arrepintamos y le pidamos perdón. Y su fidelidad va a estar ahí, siempre. Y nos va a restaurar y nos va a dar todas las cosas. Regresemos a Lucas, por favor. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Estaban festejando el regreso del hijo pródigo, de la oveja negra de la familia. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dice la palabra del Señor que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente que 99 justos. ¿Sí? Hay más fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Nuestro Señor en su palabra nos dice que Él es fiel, aunque nosotros no lo seamos. Él está ahí esperando a que lleguemos. Si algo malo hicimos, si algo malo cometimos, pidámosle perdón a nuestro Señor, sigamos adelante. Y como le dijo mi Señor Jesucristo al ciego que sanó: no peques más, para que no te venga algo peor. ¿Sí? Para terminar, vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 12. Qué importante es la disciplina, qué importante es la dirección de los padres, qué importante es a veces la mano dura para con los hijos.
experiencia propia, así lo digo. Fui mala cabeza, pero si no hubieran sido así conmigo, igual yo no estoy aquí, ¿verdad? Y lo digo por experiencia propia. La disciplina es lo que forja a los hombres. Y si no tenemos disciplina en nuestras vidas con nuestros propios padres, menos la vamos a tener del Señor, ¿verdad? Aquí la palabra en Hebreos, capítulo 12, dice nuestro Señor, versículo 5: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Si nos sentimos disciplinados, que estamos siendo disciplinados por el Señor, regocijémonos, porque le interesamos al Señor, quiere que estemos con Él, quiere que reaccionemos y que sigamos adelante su camino, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Se va a desviar, se va a ir por otros caminos, no el camino recto, sino un camino lleno de curvas y muy sinuosas. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si hemos tenido la disciplina de nuestros padres y los venerábamos, los amamos a nuestros padres y les decimos gracias por esa disciplina, ¿por qué no obedecemos también la disciplina? Tomamos la disciplina del Señor y obedecemos a nuestro Señor. Si soportamos la disciplina de nuestros padres y los veneramos, mucho más vamos a recibir la disciplina del Señor y vamos a crecer y vamos a ser restaurados y la obra del Señor va a estar en nosotros y vamos a caminar un camino recto hacia el Señor. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.